Hola muchachos, ¿cómo me les va? ¿Cómo les ha ido? Bueno, les quiero comentar que muy bien, que en este primer corte la mayoría entregaron sus trabajos puntuales y en la evaluación también les fue muy bien, gracias a Dios. Bueno, y la clase pasada estábamos trabajando sobre electrostática. Esta clase también vamos a continuar trabajando en electrostática. Vamos a ver sobre las líneas del campo eléctrico y también cómo se trabaja el movimiento en el campo de las cargas sobre un campo eléctrico, ¿listo? Entonces vamos a definir esto y vamos a dar dos ejemplos y de ahí yo les voy a dejar unos ejercicios para hacer, igual que la clase pasada, y los presentan, ¿listo? Pues como solo es una hora de clase, entonces tenemos que hacer lo más resumido posible y también les publico unos videos para que ustedes puedan ver y entender un poco mejor. Bueno, entonces voy a compartirles por aquí. Pero antes de eso, espera, voy a cerrar un momentico aquí la cámara porque necesito conectarme desde mi celular para que pueda ingresar desde mi correo y no se me apague no se me cierre, perdón, la llamada en la que estoy, ¿listo? A ver, vamos aquí. Esto vamos a compartirla para yo poder ingresar desde mi celular. Unirme ahora. Listo. Aquí vamos a darle admitir. Admitir. Listo. Entonces, vamos a continuar como estábamos hablando sobre electroestática. Vamos aquí a compartir para ustedes la ventana. A ver si les sale. Voy a verificar acá. Uy. Listo. Vamos a verificar acá que me esté sonando. Sí. Bueno. Entonces, como les indicaba, hoy vamos a trabajar sobre las líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿qué son las líneas de campo eléctrico? Son representaciones imaginarias creadas para visualizar la dirección y la intensidad de un campo eléctrico en el espacio. Ay, perdón, yo me salí acá, no me tengo que salir. Eso. Listo. Entonces, esta dirección nos está indicando un vector, ¿cierto? Entonces, él nos está indicando cómo se está trabajando el campo, cómo se está comportando el campo eléctrico, ¿listo? Y hay dos características que tiene, que el vector del campo eléctrico es tangente a la línea del campo eléctrico en cada punto. Y la dirección de la línea indicada por la punta de la flecha es igual al vector del campo eléctrico.
Esta dirección de la línea es la fuerza sobre una carga de prueba positiva colocada en el campo. Y además de eso, tenemos que tener en cuenta que el número de líneas por unidad de área que pasa a través de una superficie perpendicular a dichas líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en dicha región. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las líneas de campo, ellas varían de acuerdo o la cantidad de las líneas de campo, ellas son de acuerdo a nuestra magnitud de las cargas y en efecto del campo eléctrico en la región que estamos trabajando. De tal manera que si tenemos dos capas y nosotros pero les voy a compartir acá, que ese no la tengo, les voy a compartir esta partecita. No, esta no es acá. Si yo tendría, no me deja. A ver, déjame salir un momentico. Listo, aquí vamos a ponerla aquí pequeña. Listo, ahora sí. En este caso, mira, por ejemplo, si nosotros tenemos este campo eléctrico y tenemos dos barreras, entonces en la primera región la intensidad del campo va a ser aún más fuerte que en la segunda. Esto pues porque ha habido una obstrucción de la energía y de la fuerza que trae en el campo eléctrico. Listo, y estas son las flechas que me indican, aquí las flechas me indican en qué dirección va nuestro campo. Esa la podemos ver también en 2D cuando tenemos una carga positiva. Siempre tenemos que tener en cuenta que la línea del campo, ella siempre va a ser dirigida de cuando es positiva, desde adentro hacia afuera. Mire, las flechas siempre van a ser hacia afuera. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Ya en cambio, aquí, listo. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta lo que estamos hablando, como estábamos hablando en la clase anterior, que son en cargas puntuales. ¿Listo? Entonces, siempre las líneas son radiales hacia afuera. Pero ya en cambio, cuando nosotros tenemos una carga negativa, entonces el efecto es lo contrario. Es de afuera hacia adentro, ¿listo? Es como atrayendo. Eso me está dando la dirección, cómo se está comportando mi vector campo en este caso, ¿no? Listo. Observemos que solo muestra aquellas líneas que están en el plano de la figura, ¿listo? Muy bien. También tenemos pero aquí no se las mostré. Bueno. Tenemos que tener en cuenta, al momento de que estamos hablando de las líneas de campo, tener en cuenta unas reglas para dibujar las líneas del campo eléctrico, que son las siguientes. Entonces, la primera es que las líneas deben empezar siempre en una carga positiva y terminar en una carga negativa. ¿Listo? En caso de que no haya un exceso en cualquier carga. Listo. Las líneas empezarán o terminarán al infinito. En el caso, digamos, de aquí, ellas están separadas, son dos cargas separadas, pero aquí estamos indicando que va de adentro hacia afuera, infinitamente hacia afuera, pero no está lo contrario hacia adentro. ¿Listo? Porque son positivas. Listo. Otra regla que tenemos que tener en cuenta es que el número de líneas dibujadas que salen de la carga positiva o se acercan a una carga negativa serán proporcionales a la magnitud de dicha carga, lo que les estaba comentando anteriormente. Siempre tenemos que tener en cuenta que la cantidad de líneas es proporcional a la magnitud de la carga que estamos trabajando. ¿Listo? Y una última regla es que dos líneas de campo no se pueden cruzar. ¿Listo? Estas líneas de campo no se puede cruzar esta con esta, ¿sí? Siempre van de tal manera que no se crucen. ¿Listo? Bueno, puede ser, en este caso se cruzan acá en un punto, pero la flecha está indicando que sale de la carga, no en este punto. ¿Listo?
Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos el caso de que tenemos dos cargas puntuales ya en la interacción entre una carga positiva y una negativa. ¿Sí? Entonces, en estas son cargas puntuales. Opa, perdón. También trabajamos las cargas puntuales de igual magnitud aquí. Entonces, como tienen igual magnitud, tienen las mismas, la misma cantidad de líneas, ¿listo? Pero con signos opuestos, ¿listo? El número de líneas que salen de la carga positiva es igual al número de líneas que entran a la carga negativa, ¿listo? Porque recordemos que anteriormente miramos que estas, las líneas negativas van hacia adentro y las líneas positivas hacia afuera. Entonces, de acuerdo a eso, el número de líneas que van de la carga positiva hacia la negativa tiene que ser igual al número de líneas que van de la positiva hacia la negativa. ¿Listo? Muy bien. Ahora les voy aquí a mostrar una parte, una parte ya más experimental que se tiene de las cargas, pero ya entonces las áreas oscuras son pequeñas partículas, estas que tenemos acá son pequeñas partículas suspendidas en aceite que se alinean con el campo eléctrico producido por un pequeño conductor con carga en el centro. Entonces, si se dan cuenta que en este caso, las líneas, estas lineecitas, están haciendo la misma interacción que hay en esta parte de la carga negativa y positiva. Pero esto ya es cuando está sometida a un experimento, en este caso en aceite. Pero si se le aplica electricidad, las partículas empiezan a moverse de acuerdo a los signos, en este caso uno positivo y uno negativo. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos cómo se comportan las líneas de acuerdo a las cargas cuando tienen los mismos signos. Entonces, estas líneas, perdón, de campo eléctrico para cargas puntuales positivas que están ubicadas de A, aquí la tenemos desde A, hacia B, de A, B y C, donde aquí tenemos que analizar, mira, esas líneas nunca se van a tocar. ¿Por qué? Porque pues tenemos signos iguales. Y recordemos que la distribución de cargas, como la habíamos trabajado anteriormente, cuando tenemos una positiva y una positiva, ellas se van a repeler. O es decir, que estas líneas tampoco nunca se van a tocar, ¿listo? Porque están haciendo una fuerza ahí de repulsión. Y ahora tenemos también en el caso de a ver acá, de un experimento también, mira, se puede indicar aquí igualmente está sometido a ¿qué? A aceite donde se ponen dos cargas puntuales y se le inyecta, no sino, bueno, se le introduce un campo eléctrico y empieza a hacer la interacción. Pero si se dan cuenta que esa fuerza, bueno, esas mini partículas que se ven, se están repeliendo, perdón, entre ellas, no se van a tocar. A diferencia que cuando tenemos cargas en signos diferentes, ¿listo? Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque lo vamos a necesitar mucho en la parte de la ley de Gauss, que la vamos a ver en la siguiente clase, donde, que es, así en resumidas cuentas, donde tenemos que es un procedimiento para calcular campos eléctricos, pero ya con cargas simétricas. Lo contrario o diferente a la ley de Coulomb que vimos la clase tras antepasada, pasada. Sí. Listo. Entonces, una vez ya analizada las líneas de carga, tenemos los movimientos de las partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. ¿Cómo se van a comportar estas cargas? Dame un minuto aquí que voy a poner mi tablero para poder escribir. Esto lo conectamos por acá.
Muy bien. Listo, entonces en mi movimiento de partículas cargadas ¿qué? En un campo uniforme, pues tenemos que primero mirar y analizar. Ay, perdón, me salí de acá. Tenemos que analizar lo siguiente. Primero, pues, ¿qué nos está indicando? Primero, que es movimiento, que vamos a necesitar aquí, lo que hemos visto en física, como cuando hay un movimiento, ¿listo? Entre partículas. Ahora me dice algo importante que dice en un campo uniforme. ¿Qué quiere decir que está en un campo uniforme? O sea, que es constante la magnitud y la dirección, ¿listo? Para tener en cuenta. Listo, entonces cuando una partícula con carga Q, vamos teniéndola aquí, vamos escribiendo. Por aquí. Aquí no me deja conectar. A ver. No, pero no me deja escribir. Bueno, entonces, cuando tenemos una partícula con carga Q y masa M, que se colocan en un campo eléctrico, la fuerza eléctrica ejercida sobre la carga es Q sobre el campo eléctrico, que lo habíamos visto anteriormente, ¿listo? Y de acuerdo con lo visto anteriormente, si esta es la única fuerza ejercida sobre la partícula, con toda la probabilidad se trata que la fuerza es una fuerza neta, la cual provoca que las partículas se aceleren de acuerdo con el modelo de partícula bajo una fuerza neta. Así, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos que, espera que vamos a poner acá el color. Listo, entonces tenemos una carga Q, ¿cierto? En el movimiento de partículas. Entonces vamos a poner aquí partícula de carga. ¿Listo? Y esa partícula de carga siempre va a tener una masa, ¿cierto? Que la vamos a indicar como la M. Listo, si esto se coloca en un campo eléctrico, recordemos que campo eléctrico lo trabajamos como E. Entonces aquí el campo eléctrico. Si lo sometemos a esa carga, esa partícula de carga, a un campo eléctrico, nos resulta la fuerza ejercida, listo, ejercida sobre la carga, que es, ya lo habíamos visto anteriormente, que es Q sobre, por el campo eléctrico. Listo, entonces esa fuerza eléctrica, recordemos que cómo la llamábamos, cómo la definíamos. Entonces es Q del campo eléctrico igual a la masa por la aceleración. Entonces, si nosotros tenemos una partícula y la inyectamos, digamos, la sometemos a un campo eléctrico, vamos a dibujar, digamos que aquí está el campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico, esto tiene si colocamos esta carga en ese campo eléctrico, él va a tener una aceleración, porque si tenemos energía, electricidad aquí y colocamos esa carga, entonces ella va a empezar a hacer iteración aquí dentro del campo. Y al momento entonces se va a generar una aceleración. Pero esa aceleración, entonces, la aceleración de la partícula, ¿cómo está definida? Entonces, definamos, la aceleración de la partícula
Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando en un campo uniforme, ¿listo? Entonces, esa aceleración va a ser dada como, de acuerdo a esto, si tenemos la masa por la aceleración igual a la fuerza, entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a la carga de la partícula por el campo eléctrico sobre la masa. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta unos datos, unos puntos importantes que son los siguientes. El primero, vamos a tener en cuenta que, vamos a colocar aquí, listo, que si el campo eléctrico es uniforme, entonces, o sea, ¿qué quiere decir que es uniforme? Constante, lo que les comentaba, y constante, perdón, en magnitud y quién. Y pues nuestra dirección. Y dirección. Eso quiere decir mi campo uniforme. Listo, una vez esto, entonces, ¿qué ocurre? La fuerza sobre la partícula, va a estar dada como una constante, ¿listo? Entonces va a ser constante. Y se puede aplicar, entonces, el modelo de la partícula, bajo la aceleración constante, bajo la aceleración constante. ¿Listo? Listo. Otro punto que tenemos que tener en cuenta ya es si en el caso, segundo, vamos a poner un segundo aquí, si la partícula tiene carga positiva, porque eso influencia en el momento de someter la carga al campo eléctrico. Entonces, si la partícula es positiva, vamos a ponerla acá, positiva, entonces su aceleración siempre irá, esto tenemos que tenerlo en cuenta muchísimo, se produce al momento de hablar de el vector, ¿listo? Se produce en dirección, perdón, acá ya se me acabaron las, vamos a poner acá otra, acá, inicio, listo. No, me perdí, ¿dónde estás? Aquí, sí, ya la generé, pensé que no la había generado. Listo. Entonces, una vez que es ya la carga, nuestra carga que nos están indicando es positiva, su aceleración se produce, aquí donde quedamos, en dirección al campo, ¿listo? Al campo eléctrico, ¿listo? Quiere decir que si nuestra carga es positiva, entonces nos indica que mi dirección va a ser también en función del campo eléctrico, ¿listo? O sea, va a tener la misma dirección. Ahora un tercer dato importante que se tiene que tener en cuenta. Entonces, si tiene la carga
negativa, entonces ahora lo contrario, si nosotros tenemos la carga negativa, ¿qué va a pasar con su aceleración? Entonces la aceleración, espera que me comí aquí pensé rápido, listo. Entonces, aceleración, su aceleración será ahora en dirección opuesta, ¿listo? Será en dirección opuesta, en dirección opuesta, ¿a quién? Al campo, al campo eléctrico, ¿listo? Muy bien. Ahora vamos entonces a pasar a unos ejemplos. Vamos a pasar a unos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo aplicar entonces este movimiento de cargas mediante ejercicios. Entonces, tenemos este ejercicio, número 1, este ejemplo, que dice lo siguiente. Dice, un campo eléctrico uniforme se dirige a lo largo del eje X entre placas paralelas de cargas separadas a una distancia d, como se muestra en nuestra figura. Una carga puntual, tenemos nuestro campo. ¿Nuestro campo cuál es? Es este que está dibujado de esta manera. Y él es que uniforme. ¿Listo? Antes de eso yo les quería mostrar, por aquí yo tenía ven, déjame ver por aquí yo tenía una imagen antes de pasar al ejercicio. Aquí. Sí, yo se los quería mostrar. A ver. Como para tenerlo ahí, tenerlo en cuenta. Lo que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, para tenerlo gráficamente, entonces tenemos que, si nuestra carga positiva, ¿qué va a ocurrir? Bueno, estamos en un campo que uniforme, ¿sí? Entonces, si la carga es positiva, entonces nuestra fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. Pero entonces nuestra aceleración, ella va en dirección al campo. Ahora, si nuestra carga es negativa, ya entonces nuestra fuerza y nuestra aceleración, ella cómo va a ser, nuestra fuerza eléctrica y nuestra aceleración, ella va a estar en dirección contraria de nuestro campo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a nuestro ejercicio. Entonces, tenemos aquí nuestro campo uniforme que tiene carga positiva y negativa. Aquí tenemos el campo y está a una distancia de un lado al otro del campo, de una distancia d. Y ahora, si nosotros tenemos una carga puntual con masa Q, perdón, puntual Q de masa S, liberada desde reposo, desde el punto A, junto a la placa positiva, aquí como nos la indica, y acelera a un punto B, junto a la carga negativa, quiere decir que va así, ¿listo? Entonces me dice, encuentra la rapidez de la partícula en B al modelar como una partícula bajo la aceleración constante. También me dice que encuentre la rapidez de la partícula B al modelar como un sistema no aislado. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta, de acuerdo, aquí no nos dan datos, entonces tenemos que descifrar, encontrar la rapidez de la partícula en B al modelarla y también de la rapidez. Entonces vamos a indicar cómo podemos llegar a ese punto. Listo. Entonces, a ver por aquí. Lo primero que tenemos que ver es que cuando la carga positiva A
la carga positiva se coloca en A, o sea, en el punto, déjenme ver acá, en este punto, en el punto A, experimenta una fuerza eléctrica hacia la derecha, debido al campo dirigido que está hacia la derecha. ¿Listo? Ahora, ya que el campo eléctrico es uniforme, entonces tenemos en cuenta que nuestra fuerza eléctrica es que constante, ella va trabajando constantemente sobre la carga, porque el campo es uniforme. ¿Qué quiere decir que es uniforme? Que es de constante, de magnitud y dirección, ¿listo? Por lo tanto, el ejemplo es sobre una partícula con carga bajo la aceleración constante. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a utilizar nuestra expresión de la velocidad final que se ha trabajado en física, que nos dice que es la siguiente. Entonces, vamos a poner aquí solución. Entonces, para nuestra parte A. Entonces, partimos de, mantener, pero porque se nos salió. Listo, partimos del punto, vamos a colocarle aquí color negro. Entonces, cuando partimos de la velocidad final al cuadrado, este es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. ¿Por quién? Por la velocidad final menos menos la posición final menos la posición inicial. Entonces, dado nuestro ejemplo, aquí, entonces, nuestra velocidad inicial, ¿cuál es? 0, ¿cierto? No tenemos velocidad en ese caso, entonces 0. Más 2 veces mi aceleración, que la aceleración es exactamente la que yo estoy necesitando, que no está en ese momento. Listo, ¿por quién? Mi punto inicial es que aquí parte de 0. ¿Y cuánto es la distancia final? Es D, ¿sí? Entonces D menos 0. Listo. Entonces mi rapidez, de acuerdo a esto, tenemos velocidad al cuadrado. La velocidad final es igual a 2 por A por D, ¿sí? Entonces, aquí, si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a esto, quedaría raíz cuadrada, aquí se cancela por el cuadrado, raíz cuadrada de 2 aceleración por la distancia. Y esta sería mi rapidez de la partícula que llevaría en el punto B. ¿Listo? Muy bien. Listo, de acuerdo a esto, entonces pasamos a nuestro ítem B. Entonces, ¿qué nos dice nuestro ítem B? A ver, vamos a poner aquí el color. Para nuestro ítem B, entonces tenemos lo siguiente, que nuestra partícula nos está diciendo ahora que encuentre la rapidez de la partícula en B al modelar como si no fuese un sistema, como un sistema no aislado, o sea, todo conjunto. Ah, espera que a mí aquí, aquí no definí en la anterior, en la parte, aquí me hizo falta, bueno, no, la podemos dejar así, sino que ya sabemos cuál es mi aceleración, ¿cierto? Mi aceleración, vamos a borrar acá. Aquí, eso. Listo, mi aceleración está dada como ¿quién? Entonces, mi aceleración es igual a 2 veces mi aceleración. Acabamos de mirar cuál era la aceleración. La aceleración es la carga sobre la masa por el vector. Entonces quedaría la masa por el campo sobre la masa no, la carga por la dirección. Ahora sí, la dirección no sino la distancia.
Listo. Entonces volvamos a nuestro ítem B. Entonces, ¿qué me dice mi ítem B? Me dice que estamos en un sistema no aislado, que a estas cargas se le transfiere una energía mediante el trabajo realizado por la fuerza eléctrica que se ejerce sobre la carga. Entonces recordemos que la configuración inicial del sistema es cuando la partícula está en A y su configuración final cuando está en B. Entonces escribimos la reducción adecuada de la conservación de energía. Entonces recordemos cómo es esa ecuación de conservación de la energía. Es entonces el trabajo igual a el cambio de nuestras cargas, de la energía de la carga. ¿Listo? Esta es dada como conservación de la energía. Listo. Entonces, una vez dada mi conservación de la energía, tenemos en cuenta que las energías cinéticas están dadas, las energías cinéticas con valores adecuados para esta situación. Tenemos entonces que la fuerza eléctrica que está sometida el vector, la partícula, entonces mi fuerza eléctrica es dada por el cambio de la distancia que hay al momento de medir, de cambiar. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Vamos a ponerla así. La conservación de la energía en el punto A menos la conservación de la energía en el punto, perdón, aquí es lo contrario, B y A. ¿Listo? ¿Y esto a qué es igual? Entonces, recordemos allá en física que esto es definido como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Listo? La velocidad final al cuadrado menos, a ver acá. Listo, entonces la conservación de la energía, ahora sí aquí. Listo, menos aquí 0. ¿Por qué menos 0? Porque recordemos que al principio está en reposo, está quietica, no está haciendo ningún efecto nuestra carga en ese punto, ¿listo? Luego, entonces nos quedaría definida como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo en el ítem B? Encuentre la rapidez de la partícula en B al modelar un sistema no aislado. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que mi fuerza eléctrica por el cambio de las distancias va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Como me dice que mi rapidez, despejamos la velocidad y esto me da que fuerza eléctrica por el cambio de la distancia, 2 veces, este 2 se pasa al otro lado a multiplicar el que está dividiendo y la masa que está multiplicando pasa a dividir. Quedaría la velocidad final al cuadrado. Y esto sí, bueno, vamos a ponerlo, lo vamos a ordenar para que quede bonito, poner esta parte a este lado, a la parte izquierda, entonces quedaría, y si yo le saco raíz cuadrada en los dos lados, quedaría 2 veces la fuerza de la eléctrica por el cambio de las distancias sobre la masa. Y esto a su vez, teniendo en cuenta la fuerza eléctrica, que ya la definimos, que como era dada por la carga, entonces sería 2 veces la carga eléctrica por el campo sobre la masa. ¿Y quién es mi cambio de distancia? En mi ejercicio me está diciendo que es de 0 a D.
y D menos 0, ese cambio va a ser D. ¿Listo? Y es exactamente esa velocidad, esa rapidez que tiene la partícula al modelar con una partícula bajo la aceleración constante, es igualmente a modelarlo en un sistema no aislado. ¿Listo? Listo, de acuerdo a esto, entonces vamos a ver otro ejemplo, que es que un electrón entra en una región de un campo eléctrico uniforme. ¿Qué quiere decir que es uniforme? Recordemos que es constante, su dirección y magnitud es constante. ¿Cómo se muestra en nuestra figura? Con una velocidad. Ella ya no entra con una velocidad inicial 0. Ella entra con una velocidad de 3 por 10 a la 6 metros por segundo. Y ese campo eléctrico está dado por 200 newtons sobre Coulomb. Y hay una longitud de aquí a aquí de L de 0.100 metros. ¿Listo? Esa longitud que hay entre las placas. Aquí en este caso, espera. Así, la longitud horizontal. La longitud vertical es diferente. Ya sería respecto a Y. Aquí es respecto a X. Listo. Entonces me dice, primero, encuentre la aceleración del electrón mientras está en el campo eléctrico. Quiere decir, queremos someter esta carga a este campo. ¿Cómo él se va a comportar? ¿Cómo la aceleración se va a comportar en el campo de acuerdo a su velocidad inicial que tiene, cómo va a cambiar? ¿Listo? Y un punto B que dice que se supone que el electrón entra al campo en tiempo cero, entonces se encuentre cuando él deja el campo, o sea, en qué tiempo, después de cuánto tiempo, él sale de ese campo. ¿Listo? De acuerdo a esa velocidad que él lleva. Listo, un ítem C dice que si suponemos que la posición vertical del electrón perdón, si supone que la posición vertical del electrón cuando entra al campo es igual a 0, entonces, ¿cuál es mi posición vertical cuando él sale? Es una similar a la que nosotros realizamos la clase anterior. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a dar nuestra solución. Vamos a ponerlo aquí. Nuestra solución, pongámosle acá solución con otro colorcito. Entonces, solución de nuestra parte A, nuestro ítem A. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener en cuenta lo que nos están comentando. Primero, que este ejemplo ya difiere de nuestro ejemplo anterior, porque aquí nos da una carga, una velocidad de la carga inicial perpendicular a las líneas de campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta. Esa velocidad es perpendicular, aquí se muestra, esta velocidad va perpendicular a la dirección del campo, ¿sí? Que él va hacia arriba. O sea, ellos tienen un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Como resultado, el electrón de este ejemplo sigue una trayectoria curva. Mira, esta trayectoria va a ser curva. Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestro ítem B. Dado que el campo eléctrico es uniforme, entonces se ejerce una fuerza eléctrica que constante sobre el electrón. No hay cambio de fuerza porque nuestro campo es constante. Entonces, para encontrar nuestra aceleración del electrón, se le modela como una partícula bajo una fuerza neta. Entonces, la dirección de la aceleración del electrón es hacia abajo, ¿cierto? O sea, aquí como la indicamos. La dirección de la aceleración va hacia abajo, ¿listo? Aquí en esta parte, hacia abajo. Es opuesta a las líneas del campo eléctrico.
Entonces, combinando nuestra segunda ley de Newton, entonces, con las magnitudes de las fuerzas eléctricas, tenemos que podemos encontrar la componente Y de la aceleración de un electrón. Esto, entonces, es dado de la siguiente forma. Opa. Entonces, tenemos que la suma, por nuestra segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas con respecto a Y, esta es la suma de las fuerzas que se van haciendo durante el campo, va a ser igual a ¿quién? Entonces, a la masa por la aceleración con respecto a Y. Listo, y eso a su vez, yo puedo decir que entonces, vamos a quitarle aquí, vamos a trabajar en este momento con vectores. Listo, entonces, a su vez, entonces, ¿qué tenemos? Que la perdón, es que necesito despejar aquí mi aceleración con respecto a Y. Entonces, a su vez, tenemos que mi aceleración con respecto a Y va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de las fuerzas con respecto a Y sobre ¿quién? Sobre la masa. Listo. Entonces, mi aceleración, que me está preguntando aquí la aceleración del electrón cuando está sometida al campo eléctrico, es igual a la suma de las fuerzas con respecto a Y sobre la masa. Entonces, recordemos, ¿quiénes son la suma de sus fuerzas? Recordemos que es, primero, el electrón es nuestra carga. Entonces, recordemos que es E menos E de electrón. ¿Por quién? Por nuestro campo. Eso es mi fuerza. Que estamos trabajando en una carga, que la carga es nuestro electrón. Listo. ¿Sobre quién? La masa del electrón. Listo. La masa del electrón. Y entonces esto sustituyendo numéricamente, tenemos que ¿quién es mi electrón? Recordemos la tablita que verificamos que este es 1, la carga del electrón 60 por 10 a la menos 19 culumbos. ¿Listo? Entonces aquí me está diciendo quién es mi campo. Entonces son 200 newtons sobre culumbos, ¿cierto? Y ahora, recordemos también que en la tablita yo les había presentado que la masa de mi electrón es dada por ¿quién? Por 9.11 por 10 a la menos 31. Él es bien, bien pequeñito. Kilogramos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que, si nosotros hacemos las operaciones, que nuestra aceleración es menos 3.51 por 10 a la 13 metros por segundo al cuadrado. Aquí metros por segundo al cuadrado, aquí culumbo se van. Le hacemos ley de orejita, los newtons se equivalen a kilómetros por metros por segundo al cuadrado y aquí cancelamos los kilómetros, perdón, kilómetros no, sino kilogramos. Y ahora aquí tengamos en cuenta este signo. ¿Sí ve? Entonces aquí me está indicando que la aceleración va en contra, o sea, la aceleración va en sentido contrario, o sea, va hacia abajo. Va en sentido contrario ¿de quién? De mi campo eléctrico. ¿Listo? Muy bien. Entonces pasamos, ya entonces aquí tenemos, vamos a devolvernos, que nuestra aceleración es dada por menos 3.51 por 10 a la menos 3 metros por segundo, es bien lentica, en nuestro campo. ¿Listo? Pues teniendo en cuenta que pues la carga de ella es muy pequeñita, ¿no? Listo. Entonces, ahora vamos a realizar nuestro ítem B. Entonces, ¿qué nos dice nuestro ítem B? Nuestro ítem B nos dice que ahora tenemos que hallar la
distancia, no, perdón, el tiempo. El tiempo cuando el electrón sale de nuestro campo. Listo, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Bueno, como las fuerzas eléctricas solo actúan en dirección vertical, entonces el movimiento de la partícula va en dirección horizontal. ¿Listo? De acuerdo a esto, para el tiempo, cuando el electrón llega a los bordes derechos de las placas, tenemos que nuestra fórmula de posición, perdón, acá, vamos a ver, nuestra fórmula de posición, tenemos que nuestra posición final va a ser de una carga o de un objeto, es dado con mi posición inicial más la velocidad en esa posición de quién, de mi tiempo. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí que buscar? Mi tiempo. Entonces vamos a buscar, vamos a despejar, a dejar solito a t y entonces quedaría t, esto lo pasamos a restar, entonces quedaría posición final menos posición velocidad inicial, ay no, aquí es posición inicial, menos posición inicial. Tenía toda la razón. Listo, menos posición inicial, porque esta está restando, pero aquí entonces esta está multiplicando, pasa a dividir por la velocidad que la carga lleva. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, entonces yo puedo obtener mi tiempo, porque tengo mi velocidad, mi posición inicial y mi posición final. Tengo mi velocidad, me la dan, entonces hacemos la sustitución, entonces en valores, ¿quién es mi posición final? O sea, me está diciendo que yo tengo una distancia desde donde inicia el campo hasta donde termina de L, ¿cierto? Entonces quedaría L menos mi posición inicial, que es 0. Y la velocidad que lleva nuestra carga. ¿Quién es? Entonces es, vamos a dejarla enunciada, B sub X. Ahora, esa distancia, esa longitud horizontal que tiene, ¿cuánto es? De 0.100 metros. Entonces simplemente lo que hacemos es sustituir por los números los valores que nos dan. Y la velocidad que me dan es 3,00 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces aquí nuestros metros se van, quedan segundos y realizando la multiplicación me queda, la división queda 3,33 por 10 a la menos 8, ¿qué? Segundos. Entonces, la partícula sale de mi campo eléctrico después de ¿cuántos segundos? 3,33 por 10 a la menos 8. Muy bien. Listo. Ahora, mi punto C. Ahora tenemos en mi punto C, ay Dios mío, se me pasó el tiempo y tengo una clase. Listo, en mi punto C, entonces la voy a hacer rápidamente. La trabajamos con respecto a nuestra velocidad, indicación horizontal, que tenemos que la velocidad inicial, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad con respecto a y del tiempo más 1/2 la aceleración con respecto a y de t al cuadrado. Listo. Entonces, tenemos que mi posición inicial, que es 0, ¿no? Mi velocidad, mi velocidad con respecto a y no me están indicando, me están diciendo que viaja mi velocidad así, pero no me están indicando mi velocidad horizontal, vertical. Entonces, listo, entonces quedaría 1/2 de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Ya la obtuvimos, menos 3,51 por 10 a la 13,
metros por segundo al cuadrado. Y esto por mi tiempo, lo acabamos de verificar. ¿Que mi tiempo es igual a qué? A 3.33 por 10 a la menos 8 segundos. Y esto al cuadrado. Entonces, mi posición vertical cuando la partícula sale es dada como menos 0.0195 metros. ¿Listo? Que esto a su vez es menos 0.0195. Perdón. Aquí lo estoy convirtiendo a, a, ver, a centímetro. Entonces, menos 1.95 centímetros. Y listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Yo les dejo unos ejercicios para que realicen. Yo los dejo por aquí. Vamos a cerrar acá. Yo les dejo las indicaciones de realizar los demás ejercicios. Los ejercicios, ¿listo? Muchísimas gracias, muy amable y hasta luego. Mm. Aquí ya tiene grabación.